Hola, bienvenidos a todos los estudiantes de la lección de Escuela Sabática. La lección número 2 titula De Jerusalén a Babilonia. Una joven adventista, responsable del despacho de productos clínicos, fue despedida de su trabajo por negarse a dar salida a un lote de jeringas infectadas. Semanas después, el dueño de la clínica a la cual no llegó su pedido de jeringas se enteró de la causa de la demora, buscó a la señorita y la contrató para su clínica con un sueldo superior al trabajo que había perdido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que los hijos fieles de Dios también atraviesan momentos difíciles tales como despidos o cosas peores aún, pero Daniel y sus amigos nos demuestran que Dios está al control de todo. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Daniel capítulo 1, verso 17 y dice: A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El capítulo 1 de Daniel, que es el tema de estudio de esta semana, puede estar dividido en 4 partes. Un bosquejo comprendería los versículos 1 al 2 que presentan el escenario histórico en el que se mueve el capítulo 1. Los versos 3 al 7 es la presentación de Daniel y sus amigos, el estado social de ellos, las calificaciones que tenían y las cuales esperaba, el estado privilegiado al cual alcanzarían y sus nombres que fueron otorgados. La tercera parte comprende los versos 8 al 16, es la gran prueba de fidelidad, la decisión de Daniel y sus amigos, la respuesta de Aspenaz, la propuesta que hace Daniel y el resultado frente a ello. Finalmente, el capítulo termina del verso 17 al 21 con las bendiciones de Dios sobre Daniel y sus amigos, los dones que Dios les otorgó, el favor que alcanzan ante la corte de Babilonia y la larga vida de Daniel que comprende desde el periodo babilónico hasta el imperio medo-persa. La lección de esta semana tiene 2 temas principales, generales que vamos a ver a continuación. En primer lugar, Dios es soberano. Daniel capítulo 1, verso 1 al 2 y el verso 21. ¿Cómo podemos ver que Dios es soberano? Porque es Dios quien otorga el poder a Babilonia y a Medo-Persia y entrega el reino a Nabucodonosor y a Ciro. Es Dios quien se presenta en Daniel capítulo 1 como quien entrega al rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia, al rey, a los utensilios del templo. Es Dios quien da. Y eso nos lleva al punto número 2, porque Dios es soberano, ya que el cautiverio no era casualidad, estaba anunciado antes como consecuencia de la rebeldía de Judá. La Biblia dice que los reyes de Judá habían hecho cosas peores aún que los reyes amorreos antes que ellos. Dios también es soberano en esto, porque el verso 2 dice que Dios entregó al rey de Judá y parte de sus utensilios de su casa, y no era casualidad, porque son incluso los enseres de su propio templo que Él los entrega. Él lo había anunciado ya. Entonces, Dios es soberano, nada es casualidad. En tercer lugar, detrás del poder militar, el Dios del cielo lidera la marcha de la historia. Es esta visión clara de la soberanía de Dios lo que sostiene a estos jóvenes y les da fuerza y valor para enfrentar la tentación y la presión del imperio babilónico. Ellos no solamente miran el correr militar y los ejércitos solamente, sino que miran a Dios detrás de todo ello. ¿Y tú, cómo comprendes la soberanía de Dios? ¿Sabes que Dios está al control de todo? ¿Vives esa experiencia? Es eso lo que veremos en la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con las presiones, lealtad y la recompensa. Daniel capítulo 1, versos 5 al 8 y el verso 20 nos muestran que la cultura, la sociedad y otras cosas similares son fuertes presiones, pero hay libre albedrío. Sabes, todos enfrentamos presiones de diferente índole.
Presiones en el trabajo, presiones en la familia, presiones en la sociedad, presiones en la universidad, en el colegio. En todo entorno pueden haber ciertos tipos de presiones. La cultura y la sociedad son una fuerte presión para los hijos fieles de Dios hoy en día. Pero Dios dio a todos libre albedrío. Y Daniel y sus amigos, frente a esas grandes presiones, hicieron buen uso de su libertad, del libre albedrío que Dios les otorgó. Las presiones de estos jóvenes fue que sus nombres fueron cambiados. Ante eso ellos no podían hacer mucho. Pero ellos tenían otro tipo de presiones, no solamente eso. El adoctrinamiento, las ideologías, las enseñanzas, las prácticas de este imperio y la tierra extraña en la que ellos vivían. Una de las grandes presiones que ellos enfrentaron, lo muestra el capítulo 1, fue en torno a su alimentación. Una fuerte presión que ir contra ello implicaría caer en una desaprobación, no solamente del rey, sino de todos sus compañeros que estaban allí junto con estos 4 jóvenes. Pero ellos tomaron una buena decisión. Ellos decidieron ser leales. Y lo segundo es que la lealtad se basa en la fe que Dios está al control de todo. Sí, la certeza de Daniel de que el resultado sería tan positivo en el tiempo que ellos señalaron. 10 días, pensaron, es suficiente para demostrar que Dios va a hacer la diferencia. En tan poco tiempo, eso no es otra cosa más que la absoluta confianza en Dios. Cuando un hijo de Dios es consciente que Dios es soberano de la historia, no solo del mundo, sino de su vida, confía en Dios. Claro que pasa por adversidad, pero no se desespera, sino que pone toda su confianza en Dios y decide vivir fiel a Dios en toda prueba. Al depositar nuestra confianza en Dios, podemos estar seguros de que Él puede sostenernos en momentos difíciles y salvaguardarnos contra todo pronóstico. Lo tercero es que todo proviene de Dios, incluida la sabiduría e inteligencia como recompensa. El mismo Dios que otorga el poder de los reinos y lo da a quien Él quiere, es quien da sabiduría a sus hijos fieles. La sabiduría y la inteligencia son divinos. Para un hijo de Dios, todo proviene de Él. Claro que Daniel y sus amigos pusieron esfuerzo, pero reconocen que ser sobresalientes es gracias a Dios. Si todo proviene de Dios, es porque Dios es soberano. Por eso Dios es el personaje principal y héroe del libro de Daniel. El capítulo 1 termina con victoria y esperanza. Este es nuestro Dios. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, siempre abre una ventana de esperanza para que podamos ver la gloria y la alegría que se encuentran más allá del sufrimiento y el dolor. Si tú estás pasando por momentos difíciles, si tu entorno, tu contexto es de lo más adverso para ti, ten fe en Dios, pon toda tu confianza en el Señor. Dios no solo es soberano de reinos y grandes poderes, si tú confías en Dios y vives para Él, Dios también tiene tu vida bajo control. Dios está contigo aún en medio de la adversidad. El libro de Daniel relata que el Señor permite que una nación extranjera pisotee a su propio pueblo y saquee su propio templo. ¿Qué puedes aprender del carácter de Dios sobre la base de este hecho? Pero más, ¿qué presiones que ponen a prueba tu fidelidad a Dios estás experimentando? Escribe en un papel tu decisión de ser fiel a Dios en ese sentido en particular y dedica mucho tiempo a la oración para concretizar tu decisión. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la escuela sabática.